La última llamada con el evangelista José Funes. La última llamada. Bienvenidos, amado pueblo del Señor. Reciban un caluroso saludo en esta oportunidad. A nombre de su servidor, el hermano José Funes, y de parte también del ministerio La Última Llamada. En esta oportunidad estaremos dando la continuación, estaremos hablando de la segunda parte del tema general que estamos haciendo. Estamos haciendo un recorrido a través de las 12 doctrinas bíblicas, y en esta oportunidad estaremos hablando de lo que es la doctrina de la iglesia, el segundo segmento de la doctrina de la iglesia. En esta oportunidad estaremos hablando de el tiempo de la doctrina o de la iglesia reformada. Estaremos hablando acerca de la reforma que tomó lugar allá por los años 1516, 1517, y ese es el tema general de este segmento. Estaremos hablando del periodo de la reforma en la iglesia. Amado pueblo del Señor, en esta oportunidad quiero presentar a mi esposa, la hermana Rosy Funes. Amor, un saludo a la audiencia. Bienvenidos sean en este día. Les saluda su hermana Rosy Funes. Como lo dijo mi esposo, es un privilegio estar nuevamente a través de tu programa, La Última Llamada, y es un gran honor compartir con ustedes estas enseñanzas bíblicas a través de este siervo y a través de esta su servidora. Que sean ustedes instruidos, que sean ustedes bendecidos a través de su programa, La Última Llamada. Bendiciones, hermanos y amigos que nos ven, que nos escuchan a través de estos medios de comunicación. Muy bien. Bueno, amado pueblo del Señor, que la gracia, la misericordia del Eterno sea con todos y cada uno de vosotros. En esta oportunidad vamos a tocar algo, pero muy importante con respecto a lo que es el tema en general. Estamos hablando de la doctrina de la iglesia. En el primer segmento estuvimos hablando acerca de lo que es lo que fue la doctrina de la iglesia primitiva. Pero en esta oportunidad vamos a movernos de la iglesia primitiva a lo que fue conocido allá por los años 1500 como la iglesia de la reforma, cuando hubo esta reforma en medio de lo que entonces era conocido como la iglesia cristiana. Más sin embargo, cuando llegó el tiempo de la reforma, de los reformadores, hubo un cambio radical en lo que fue la doctrina de la iglesia y en lo que fueron los preceptos eclesiásticos de la iglesia. Y para ello quiero tomar la lectura en el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo en el capítulo 16. Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Dicho sea de paso, el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, es la primera vez en la cual la palabra iglesia fue mencionada. Algo increíble, amor, que cuando la iglesia, cuando en la mente del Señor, en la mente de Cristo, Él vino a dar su vida en la cruz, y vino a dar su vida en la cruz para redimir a un pueblo que Él después, en Mateo 16, se hace la primer mención de la palabra iglesia. Una palabra que jamás nunca se había escuchado. Se había escuchado acerca de lo que era una congregación,
de lo que era una delegación, pero jamás nunca la palabra iglesia se había mencionado. Y en este pasaje, es un pasaje poderoso en el cual el Señor establece el fundamento de la iglesia, en la cual el apóstol Pedro, por la inspiración del Espíritu Santo, está dando esta verdad absoluta, en la cual el Señor toma la oportunidad y dice, y sobre esta verdad, sobre esta roca, lo que Pedro acaba de confesar, él dice, fundaré mi iglesia. Pero vamos a dar la lectura. Amén. En el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, y el versículo 13 en adelante, y la palabra del Señor se lee de la siguiente manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías, y alguno de los profetas. Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es algo poderosísimo, amados. Cuando escuchamos esta gran verdad que el apóstol Pedro ahora está declarando ante el Señor. Ahora, algo muy poderoso y a la vez lamentable en lo que es la historia de la iglesia. La historia de la iglesia, o por todos estos años, la Iglesia Católica Romana siempre ha querido infundir, siempre ha querido decir de que la iglesia en ese momento fue fundada sobre Pedro, como Pedro siendo la roca de la iglesia. Mas sin embargo, hay algo poderoso que no podemos pasar por desapercibido. Y esto es, amor, que el Señor le dice a Pedro esta revelación de que yo, dice el Señor, soy el Hijo de Dios, soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta revelación no pudo haber venido por carne ni sangre. En otras palabras, esta revelación no pudo haber venido por el intelecto humano de Pedro, sino que el Señor le está diciendo, esto te vino a ti a través de la inspiración y revelación del Espíritu Santo, del poder de Dios. Pero hasta allí todo está bien. El problema ahora, y el cual esto va a ser el centro de este tema, es que el Señor le dice a Pedro que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Contra la iglesia. Entonces, esto es el punto importante. El punto importante a entender es que si las puertas del Hades, en otras palabras, el mismo diablo, el mismo infierno no tenía control, no pudo contener lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque el poder de Dios y la mano de Dios, el respaldo del Señor estaba sobre o con la iglesia. Ahora la pregunta es, después, y aquí vamos a entrar en el tema, después de que la iglesia pasa el periodo apostólico, después de que la iglesia pasa el periodo de lo que se le llama de la persecución, después de que la iglesia pasa por el periodo de la opresión que ellos recibieron a través del imperio romano, pero hay un cambio. Llega un cambio en el cual, en ese cambio, el mismo
opresor, el mismo gobierno que en un tiempo anterior había oprimido la iglesia por 300 y pico de años hasta que llega el tiempo de Constantino. Este opresor ahora se vuelve en un aliado de la iglesia, en un amigo de la iglesia. Ahora, algo muy importante a entender es que cuando el enemigo de la iglesia se vuelve amigo de la iglesia, en este caso el sistema político, el sistema romano, lo que este sistema vino a hacer es que vino a corromper la iglesia. Entonces, si las puertas del Hades no prevalecen o no pueden prevalecer contra la iglesia, entonces la pregunta es, ¿cómo es posible? Y ahora sí entramos. ¿Cómo es posible que por el año 1513, del año 1510 en adelante, comienza un proceso en el cual se culmina con las 95 tesis de Martín Lutero? Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que haber una reforma? Si la iglesia, el Señor le promete a Pedro que la iglesia, el mismo infierno no prevalecerá contra la iglesia. Mas sin embargo, la iglesia está totalmente completa y totalmente descarriada, debilitada de lo que fueron los fundamentos de la iglesia. Ahora, como forma de pregunta, porque aquí entramos a lo que es la reforma. Ajá. Pero mencionaste algo sobre la iglesia. Muchos tienen como iglesia a lo que es la construcción, el edificio. El edificio. Y la iglesia somos nosotros. Amén, la iglesia de Cristo. Como dice en la palabra, la iglesia de Cristo somos nosotros. Y el nombre de iglesia, amor, no se menciona muchas veces. 2 o 3 veces nada más se menciona el nombre de iglesia a través de toda la escritura. Porque cuando el Señor hace esta mención acerca de la iglesia, esto es una nueva identidad que se está creando. Porque en sí la iglesia no es una institución, la iglesia no es una organización, la iglesia es el cuerpo que compone Amén. A Cristo. Y eso es algo, darle énfasis a explicar para aquellos que no, porque ni yo misma entendía qué significaba iglesia. Bueno, yo voy a la iglesia, siendo que yo era la iglesia. Amén, ¿verdad? amén. Ajá. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Entonces, bueno, vamos a comenzar, porque vamos a comenzar. Sí. Aquí la pregunta importante es, si la iglesia estaba protegida bajo la protección del Espíritu Santo, bajo la protección del Señor, ¿cómo es posible que después de 1500 años, esta iglesia que un día fue fundada por el Señor mismo, esta iglesia que un día el Señor le promete que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Ahora, esta iglesia que le voy a llamar la iglesia visible, la iglesia que todo mundo conoce, la iglesia que todo mundo mira y a lo mejor hasta son miembros de ella. Mas sin embargo, esa iglesia visible se había perdido de tal manera que era necesario que en medio de esa iglesia visible surgiese lo que es la iglesia invisible. En otras palabras, ese remanente de hombres y mujeres, siervos y siervas de Dios, que estaban infiltrados en medio de esta iglesia visible, de esta iglesia corrompida. En medio de ella había un pequeño remanente, el cual es la verdadera iglesia. Amén, amén, amén. Amor, y para entrar a la primera pregunta sobre el tema que tú mencionaste al principio de el por qué tuvo que haber una reforma en aquel tiempo. Y a mí me gusta, leyendo, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer motivo de Martín Lutero del por qué?
¿verdad? Él fue el principal iniciador de esa reforma. Y para empezar, para iniciar, quiero leer este versículo en Romanos 1:17, porque fue el primer lectura bíblica que Martín Lutero descubrió, o sea, fue Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén, amén, Amor, amén. por la fe vivirá. Yo entendía, ¿verdad?, que para mi salvación era por lo buena que yo era, por lo que yo hacía. Eso era lo que yo entendía antes, también, antes del conocimiento de la Escritura. Ahora, ¿por qué fue necesaria una reforma en la iglesia que el Señor y los apóstoles edificaron? Habían edificado, habían levantado. Bueno, esta es una buena pregunta, porque ahora la pregunta es, ¿por qué tenía que haber una reforma? Pero antes de entrar a contestar con respecto a lo que es la reforma, yo quiero aclarar y dar una explicación de lo que en sí es reforma. Ok, reforma es volver a la forma original, regresar o retornar a la verdad pura y sin contaminación. Amén. Eso es reforma. Entonces, la misma palabra reforma lo indica. No puede reformarse algo que no está destruido o no se ha corrompido. Entonces, forma es algo que se usa para moldear algo perfecto. Algo que ya está establecido. Entonces, cuando es necesario traer una reforma, es porque eso original perdió su forma. Fue por un En lado, otras palabras, perdió el sentido en el cual el Señor lo había o la había establecido. En este caso, había establecido a la iglesia. La iglesia, para los años 1500, había perdido su forma original. Entonces, por eso es que el Señor tiene que levantar un hombre para que este hombre sea el instigador de esta reforma. En otras palabras, lo mismo que el gran profeta Jeremías un día exclamó cuando él se paró y dijo: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Y no solo preguntad por las sendas antiguas, sino que dijo: y andad por ellas. Mas, sin embargo, ¿cuál fue la respuesta que él tuvo? Le dijeron: no lo haremos. Entonces, volver a la senda antigua, eso indica de que en el transcurso se habían desviado, habían perdido la forma original de caminar, lo cual son las sendas o el camino de Dios, el camino derecho, el camino que traza la palabra. Entonces, eso es la reforma. Tuvo que haber una reforma para que la iglesia, el núcleo pequeño, porque es sorprendente, ¿sí? Es sorprendente, amor, que en medio de lo que es esta iglesia visible, en medio de lo que es todo esto que ahora vemos y conocemos. A lo que se llama la iglesia universal. La iglesia universal, porque en sí hay algo que mucha gente no entiende, y quiero aclarar esto, ¿no? La palabra católico no es una palabra exclusiva para los que creen en el Papa o los que creen en la Iglesia de Roma. No, la palabra católico significa universal. Wow. ¿Y cómo entonces, está? Entonces, el que alguien diga yo soy católico, ellos están diciendo yo soy universal, de la Iglesia universal. Entonces, la Iglesia universal es la Iglesia católica. Eso quiere decir católico, universal. Entonces, en medio de esa iglesia universal que se había corrompido, que había dejado los estatutos y los fundamentos apostólicos y proféticos, ahora es necesario que el Señor busque ese pequeño remanente en medio de esa iglesia universal, en medio de esa iglesia visible. Allí se escondía la iglesia invisible.
Y de allí es donde el Señor levanta a estos hombres. Pero hay algo muy importante. Hay algo muy importante con respecto a lo que es la reforma. Ahora, reforma fue algo que el Señor tuvo que hacer. Hubo un hombre, y te daré un tiempo para que hablemos un poco acerca de esto. Hubo un hombre allá en el año 1374 para ser exacto, el año 1374 al año 1415, hubo este hombre que se llamaba Juan Hus. Juan Hus. Este fue uno de los primeros reformadores. Juan Hus. También hubo otro hombre muy conocido, muy popular en aquellos tiempos, allá, que se llamaba Juan Wycliffe. Este hombre vivió allá por el año 1320 al año 1384. Estos dos hombres, aun cuando ellos no tuvieron el conocimiento de lo que un día iba a venir, o tal vez a ellos no se les dio ningún crédito de lo que en sí fue la reforma. Estos hombres, especialmente Juan Hus, fue un hombre que predicó un evangelio diferente a lo que la Iglesia Católica estaba enseñando. Predicó un evangelio en el cual la salvación se conseguía a través de la gracia y la misericordia de Dios. Todo lo contrario de lo que la Iglesia Apostólica Romana enseñaba, que la salvación es a través de obras. Este hombre, allá por el año 1415, cuando a Juan Hus lo llevan, lo condena el clero católico, lo condena de hereje y lo mandan y lo queman. Cuando este hombre está siendo quemado, este hombre dijo unas palabras, que esas palabras penetraron el seno de la iglesia corrupta que era la Iglesia Católica Romana de aquel tiempo. Juan Hus dijo esto: ahora me están quemando a este ganso. La palabra Hus significa ganso. Ese era su apellido. Él se llamaba Juan Hus, Juan el ganso. Y él dijo esto: ahora ustedes están quemando a este ganso. Pero el Señor en 100 años, dijo, levantará a un cisne, el cual jamás podrán quemar. Esta fue una palabra profética que este hombre dijo. 98 años después de que este hombre muere, Martín Lutero, un 31 de diciembre del año 1517, Martín Lutero está pegando esas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. 98 años después, esas palabras, esa profecía que este hombre dijo, estaba cumpliéndose, estaba dándose el cumplimiento. Ahora, la pregunta es, si este hombre fue quemado por la verdad, este hombre fue martirizado al igual que Juan Wycliffe. Estos hombres fueron martirizados por la defensa del evangelio, por la defensa de las escrituras. De lo que ya existía. De lo que ya existía. Más sin embargo, las escrituras estaban bajo llave. Las escrituras nadie las podía leer, nomás las podía leer el sacerdote, y nomás se podían leer en latín, lo cual nadie entendía. Entonces, ¿por qué la reforma llegó? La reforma llegó a consecuencia de que las doctrinas fundamentales de la iglesia, las doctrinas que los mismos apóstoles y los seguidores de los apóstoles enseñaron y predicaron, esa doctrina se había perdido de una manera total y completa, hasta el punto que cuando el Señor levanta a este hombre, a Martín Lutero, lo levanta con un propósito, y ese propósito fue restaurar
lo que él un día había fundado, la Amén, iglesia, amén, amén. la iglesia primitiva. Amén, amén. Me gusta de lo que Martín Lutero decía cuando el primer papa décimo, si mal no recuerdo. León X. Mandó por las indulgencias, o sea, mandaba las cartas a los amigos, a aquellos que hasta los que habían muerto, cobrándoles, ¿verdad? Y diciéndoles, y Martín Lutero decía, no, eso fue lo que a él no le gustó, y eso fue lo que lo hizo que el Señor, o sea, lo levantara, ¿verdad? O sea, la oposición a esas indulgencias. Amor, tú acabas de tocar algo que de veras es muy, pero muy interesante, y vamos a entrar a ello en lleno, pero en este momento vamos a hacer un corte, amada audiencia. Estaremos haciendo un pequeño corte y continuaremos, regresaremos con este tema muy, pero muy interesante y muy importante, el cual es la iglesia reformada. Así que continúe con nuestra audiencia y regresaremos en unos segundos. Visita nuestro sitio web www.ministeriolaultimayamada.com. En ella encontrarás radio en línea 24 horas, prédicas, boletines y más. www.ministeriolaultimayamada.com. Bienvenidos una vez más. Gracias, amados hermanos, por permanecer en nuestra sintonía después del corte. La pregunta en general es el porqué de la reforma. Amor, y antes del corte tú tocaste algo muy importante, el cual yo creo que tengo que darle unos minutos para hablar acerca de esto. Hubo en medio de todo el desorden, en medio de toda la corrupción jerárquica del clero romano, habían tantas cosas las cuales no solo Juan Wycliffe, no solo Juan Hus rechazaba, sino que también estas fueron una de las razones por las cuales el mismo Martín Lutero tomó la determinación de presentar estas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Y eso fue de que estabas mencionando acerca de la construcción, porque todo esto tuvo que ver. Y es algo increíble, porque eso me recuerda de lo que ahora estamos viviendo, lo que la iglesia moderna ahora está viviendo. De la construcción pero eso será para el próximo tema, el tercer tema con respecto a la iglesia moderna. Cuando el Papa León X comienza la construcción de la iglesia que ahora es conocida como la iglesia de la Catedral de San Pedro. El Papa León, siendo uno de los hombres más millonarios de aquella época, por lo cual fue la razón por la que él pudo tomar el papado. Ahora, este hombre se inventa en vender indulgencias. Sí, quiero que me escuchen bien. La palabra indulgencia se puede traducir de diversas maneras, pero indulgencia en sí es favor. Entonces, lo que León X está haciendo es: voy a vender el favor de Dios por dinero para construir este templo. Y esta es la forma en que lo vamos a hacer. Entonces, él manda a un enviado. Así es, a Juan Tetzel. Y manda a este hombre, Juan Tetzel, allá para el área de Europa, de Inglaterra, y todos Francia, todos estos lados. Manda a este hombre a vender el favor de Dios. Con esas cartas selladas. Selladas por el Papa. Ahora, bueno, te voy a dejar que tú sabes, amor, ¿qué era lo que esas cartas
decía? ¿Qué es lo que decía en esa carta? ¿Tienes una idea de lo que en sí esas cartas decían? ¿O para qué eran? ¿Cuál era el uso? Pues esas cartas eran para, les mandaba decir de que cuando sonara las monedas en el cofre que echaran, ¿verdad? Se les daba esa carta sellada por el Papa León X y por su enviado, Juan Tetzel. Entonces, esas cartas decían que pues si tus muertos ya estaban muertos, iban a salir del purgatorio es más, al sonar las monedas que echaban en el cofre, con el solo escuchar el sonido, amor, o sea, las almas iban a salir del purgatorio, o sea, y le daban su carta de indulgencia. Pero mira, eso fue lo que a Martín Lutero le molestó tanto, esas palabras, y Martín Lutero le horrorizaba, pero decían estos hombres: tan pronto como vuestro dinero suene en el cofre, las almas de vuestros amigos se elevan del purgatorio al cielo. ¿Qué te parece? Y es lo mismo que siguen haciendo, o sea, no ha cambiado, ellos. Ajá. Las cosas no han cambiado, pero como quiera, yo creo que tengo que ser amable con la audiencia y con la iglesia moderna, porque ahora ya no se llaman indulgencias, ahora se llaman pactos. Y esto lo podemos ver a través de la televisión, lo podemos ver en el canal americano, en el TVN, a donde te están vendiendo el favor de Dios, te están vendiendo la curación de una enfermedad, te están vendiendo de que tu esposo o tu esposa regresa a casa, te están vendiendo que si tu esposo o tu esposa, tu hijo, una hija esté en la cárcel, si haces una ofrenda, el Señor te la va a sacar de la cárcel. Ahora te están vendiendo, ahora se llaman pactos, amor, ya no se llama indulgencia. Más adornada la palabra, más adornada. O sea, más moderna. Okay. Entonces, ahora podemos ver teletónicas, radiotónicas, maratónicas, pero en sí lo que son es un evento, es un robo para robarte, porque ahora ellos ya no te venden indulgencias, ahora te dicen que siembres una semilla, pero esa semilla se llama dólar. Entonces, si tú siembras una semilla de 25 centavos o de 5 centavos, no te la aceptan. Ellos no quieren semillas chiquitas, ellos quieren semillas grandes. Entonces, este hombre, Johann Tetzel, este hombre fue el que en sí rebasó la copa. Y por eso es que esta reforma, y por eso es que este hombre comienza a predicar un evangelio diferente al que la iglesia visible de aquel tiempo estaba predicando. Ahora, algo muy importante y poderoso al mismo tiempo en lo que respecta a la predicación de un evangelio diferente o de un evangelio que no encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, el versículo 7 del libro de Gálatas. Mire, voy a leer esto así bien rápido, porque esto es lo que en sí el falso evangelio que está descarriado de las doctrinas, de las verdaderas doctrinas bíblicas, las cuales los apóstoles habían establecido para la iglesia. Ahora el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Galacia, les dice, versículo 7 del capítulo 1, dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Escuchen bien. Hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y luego dice: mas si aún nosotros, en otras palabras, mas si aún los mismos apóstoles comenzasen a predicar un evangelio diferente del que el Señor enseñó. Ahora el mismo apóstol dice:
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio. ¿Cuál es la característica de este otro evangelio? Diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta palabra sea anatema es algo poderoso. ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio. Porque no hay otro Fíjate, evangelio. amor, lo que dice el versículo 6, dice, estoy maravillado. ¿Quién está diciendo? Pablo, ¿verdad? Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. O sea, ellos se fueron siguiendo otro evangelio, pero no es que haya otro evangelio, Amén. sino que se fueron tras tras el evangelio de dinero. Ajá. Y por esa razón es que en el periodo, en este periodo, y algo muy importante y muy histórico, que yo creo que es necesario que nosotros como iglesia y como siervos del Señor podamos traer luz acerca de esto. En el tiempo de la Reforma, en la vida de Martín Lutero, hubieron tres diferentes papas. Se comenzó con este hombre, con León X, luego vino Adriano el doceavo Adriano, y luego Adriano nomás duró un año en el papado. ¿Por qué? Porque la corrupción era tan grande y tan desastroso lo que se estaba viviendo en Roma. Porque la iglesia ya no era considerada iglesia. El puesto de papa era el puesto, la silla más importante en el universo. Ellos controlaban el poder político y el poder religioso. Luego, después de Adriano, viene Clemente XII, el cual, dicho sea de paso, era primo de León X. Entonces, todo estaba envuelto en una familia, en una mafia de poderío, tanto político como eclesiástico. Por esa razón, es que después de la reforma surge lo que ahora nosotros conocemos como las 5 solas. Y esto es algo poderoso. Esta fue la señal más importante que salió de la reforma. Lo que hizo la diferencia definió de la reforma. La reforma, la cual vino a ser traída por Martín Lutero. Y luego estas 5 solas son las que ahora nosotros como iglesia de Cristo, como pueblo del Señor, como evangélicos, como pentecostales, estamos en completo y total acuerdo con respecto a estas 5 solas. Solo Cristo, solo Escritura, solo fe, solo gracia y solo gloria a Dios. Solo gloria a Dios. Solo gloria a Dios. Ahora, cuando hablamos de lo que son las 5 solas, algo poderoso. Solo Cristo. No hay otro. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo hombre. Amén. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué esta reforma trajo solo Cristo? Pues porque ellos tenían sus propios dioses, y muchos dioses, no tan solo uno, sino... En la mitología, tanto romana como griega, los dioses no eran a montón, eran a millones. Pero en este caso, la reforma fue traída no necesariamente para combatir o contrarrestar la mitología tanto romana como griega. Esta reforma se trajo debido a la corrupción interna que existía en lo que entonces era conocido como la iglesia cristiana. Mas sin embargo, no lo era. Por esa razón es que cuando las 5 solas llegan y ahora nosotros apoyamos esto de
Solo Cristo, no hay otro mediador no hay entre otro Dios mediador, y los no, hombres. no hay santos, no hay vírgenes, no hay literatura, no hay historia, no hay liturgia, solo Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que vino a esta tierra, Él fue el que un día le dijo al Padre, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Sabiendo el Señor que iba a ser crucificado, sabiendo el Señor que iba a ser martirizado, sabiendo el Señor los sufrimientos que iba a tener, el rechazo, amor, el rechazo que Él sufrió por decir la verdad, por decir que Él era el Hijo de Dios. Más sin embargo, ese Cristo que un día fue martirizado, que un día fue bofeteado, que un día se burlaron de Él, ese Cristo un día dio su vida en la cruz del Calvario y dio su vida para que tú y yo hoy podamos tener libertad. Y cuando hablamos de libertad, no estoy hablando de libertad religiosa, estoy hablando de libertad en el espíritu. El Señor te hizo libre, el Señor rompió las cadenas del pecado, el Señor rompió las cadenas, las ataduras religiosas, el Señor abrió tus ojos, rompió esas vendas. Ahora el Señor te dice, yo vine a esta tierra no solo para restaurar lo que Él un día había formado, pero también Él vino para restaurar tu vida y darte vida eterna. Ese es el poder del Evangelio. Amor, amén. A rescatarnos de nuestra manera de vivir en el pecado. A eso vino Cristo y no vino otra persona. Amén. O sea, eso es lo que debemos entender, tú que nos ves a través de estos medios, que no hay nadie, no hay ningún otro intercede ante el Padre, solamente Jesucristo, y el sacrificio de Cristo es lo que nos ha hecho libres. Amén, amén. Y algo poderoso con respecto a lo que es solo Cristo. En Romanos 3:24, mira lo que la palabra del Señor nos dice. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que nos separó y lo que la reforma trajo fue darle vigor una vez más a lo que es en sí el poder de la sana doctrina. La doctrina que el Señor un día había traído a esta tierra. Y que dejó a través de los apóstoles. Y algo muy poderoso es la otra porción de lo que es conocido como solo gracia y solo fe. Algo tan poderoso que podemos encontrar en el libro de Efesios, en el capítulo 2 y versículo, yo diría, podríamos comenzar versículo 7 en adelante. Porque esto es algo tan poderoso con respecto a las escrituras. Desde el 4. ¿No? Desde el 4 en adelante vamos a leer. Porque lo que quiero establecer, amados, en esta oportunidad, lo que quiero establecer es que esta reforma que vino a la iglesia de Mirabal, estas reformas lo que trajeron fue una rehabilitación a lo que fue la fe y la creencia de la iglesia primitiva. Porque la iglesia primitiva jamás nunca predicó salvación o enseñó salvación por obras. La iglesia primitiva siempre enseñó salvación
por fe, Y por gracia. salvación por gracia a través de la fe. Amén. Y eso es lo poderoso. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante. Con respecto a lo que es la salvación a través de la fe por la gracia. Somos salvos por gracia a través de la fe. Esto fue algo poderoso, una de las doctrinas que la iglesia primitiva enseñó desde un principio. Y vamos a leer el capítulo 2, versículo 4 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Versículo 8, esto es algo poderoso. Versículo 8 es algo poderoso con respecto a la doctrina de la gracia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Esto, amor, es lo que en sí separó a la iglesia evangélica, a la iglesia, como los católicos romanos le llaman, a la iglesia protestante. Porque en sí nosotros estamos, ¿cómo se llama? Estamos en una protesta con respecto a lo que es una enseñanza errónea. Por eso es que nos llaman protestantes. Por eso, y claro, por eso nos llaman protestantes. Sí. Mas sin embargo, es nuestro deber. Yo como ministro del Señor, es mi obligación que si yo escucho a un hombre, escucho a una persona enseñar algo que es un error, que no coincide, que no concuerda con la Biblia, que no tiene respaldo bíblico, es mi deber, mi responsabilidad como siervo, como atalaya del Señor, de defender la sana doctrina. Y si tengo que mencionar nombres, lo hago, lo he hecho y lo seguiré haciendo. Yo estoy en completo y total desacuerdo de esta gala de predicadores que se presentan en la CTV. Falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos hombres que se dicen llamar hombres de Dios. Porque ahorita tú mencionaste, amor, que la justificación no es por obra, sino la justificación es por fe y por gracia. Tú mencionaste ahorita, leíste los versículos de la justificación por gracia. Ahora te voy a la de justificación por fe. Gálatas 3, del 6 al 11 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y el 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Algo poderoso. Allí mencionaste tú la justificación por la gracia. Ahora estoy tocando estos versículos, la justificación por la fe. Y no por obras. Aquí no mencionamos por obras. Porque eso es lo que en sí nos define a nosotros como iglesia cristiana. Nosotros somos salvos por la gracia. Amén. A través de la fe.
Y aún la fe que nosotros tenemos No es de nosotros. no es de nosotros, pues es un don de Dios. Amén. Bendito sea el Señor por ello. Ahora, otra de las solas más importantes y más poderosas, la cual en nuestro segmento doctrinal, los primeros 3 segmentos fue con respecto a las Escrituras, la doctrina de la Biblia. Pero yo creo que es menester que hablemos acerca de ello. Y en el segunda de Timoteo 3:16, me gustaría que le dieras lectura de eso, amor, porque nosotros como iglesia del Señor, hemos marcado una diferencia. Porque la Biblia para nosotros, solo escritura, es lo que nosotros tomamos como regla de fe y conducta. Amén. En otras palabras, si lo que alguien viene a decirnos, llámese un sueño, porque esto es algo muy importante y algo muy, por decirlo así, muy polvorizante. Porque hoy en día tenemos este falso fenómeno de personas que van al cielo, que van al infierno, que miraron a Michael Jackson, que miraron a Celia Cruz en el infierno, que miraron estas cosas. Y yo quiero decirte esto en esta oportunidad. Todas esas afirmaciones son las mentiras más grandes que el mismo diablo está poniendo en el seno de la iglesia. Que el Señor reprenda al diablo y a ese tipo de hombres y mujeres que están trayendo este tipo de enseñanzas. Lo que está escrito en las Escrituras, si alguien viene con una nueva revelación, si alguien viene con un nuevo evangelio, sean anatemas, sean malditos, dice la palabra. Ahora, el apóstol Pablo dice que es importante de que esa persona esté de acuerdo con la palabra. En otras palabras, solo escritura. Entonces, si lo que ellos vienen diciendo ya está escrito, no era necesario porque ya está escrito. Si lo que ellos vienen diciendo no está escrito, eso se llama mentira. Por lo tanto, este tipo de fenómenos que están confundiendo al pueblo son innecesarios. Amén, amén. Ahora, ¿qué es lo que dice? Sí, dice 2 Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, amén. Entonces la pregunta aquí es esta. Cuando tomamos el punto de vista de solo escritura, en sí lo que estamos diciendo es que no podemos tomar ningún fundamento que no esté de acuerdo y que no concuerde y que no pueda ser pasado por el filtro de la escritura. Amén. Entonces, esa es la razón por la cual la Iglesia Católica Romana, en vez de estudiar la palabra, ponen a sus seminaristas a estudiar el catecismo. Entonces, ¿quién escribió el catecismo? Un hombre. Un hombre, alguien de ellos. ¿Quién escribió la palabra del Señor? La escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y esa inspiración, lo que ahora nosotros conocemos como la Escritura, esta Escritura es no solo buena dice que es buena para enseñar, corregir, instruir, capacitar, redarguir. Entonces, si la Escritura, que es inspirada por el Santo y bendito Espíritu de Dios, es buena para todas estas cosas, entonces mi pregunta es para ti: ¿por qué necesitas este otro tipo de enseñanzas, de filosofías huecas? Si la palabra es nuestra regla de fe y de conducta, no necesitamos historia, no necesitamos tradición, necesitamos más palabra de Dios. Amor, y no,
ahorita en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, no necesitaríamos una nueva reforma, a que volviésemos a lo que el Señor dejó establecido, porque ahora en estos tiempos estamos como cuando en el tiempo que Martín Lutero inició esa reforma. Ahorita ya estamos igual, o creo que hasta peor. Bueno, yo creo que te estás adelantando, amor, porque vamos a entrar a hablar con respecto a lo que al estado de la iglesia moderna, pero eso lo vamos a hablar en el próximo segmento. Y dicho sea de paso, ese será el tercer segmento de esta serie con respecto a lo que es la doctrina de la iglesia. En esta oportunidad hemos estado hablando acerca de lo que fue la doctrina de la iglesia reformada. En otras palabras, no había doctrina, por eso que tuvo que haber una reforma. Entonces, algo poderoso que quiero compartir con mis amados. Ya solamente nos falta una sola. Sola gracia. La sola gloria, gracia. La sola gloria a Dios. Es la que nos falta. Y vamos a hablar de lo que es la gracia. Entonces, cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de que no hay una manera en la cual tú y yo podamos alcanzar la salvación. Ahora, esto fue algo tan contradictorio con respecto a lo que era la enseñanza de la iglesia medieval de aquellos tiempos. La iglesia, en primer lugar, estaban vendiendo la salvación, a través de indulgencias. Estaban prometiéndole qué sé yo, a los parientes, a los familiares, que si tan pronto ellos ponían dinero, esa alma de su tío, de su hermano, de lo que fuera, esa alma inmediatamente salía del cielo. Eso se llama vender la salvación. Algo que vamos a estar hablando en el próximo segmento. Más sin embargo, la gracia de Dios fue mostrada a este mundo allá en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, no dice vendió, dio a su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea, no para que todo aquel que deposite dinero y haga un pacto, recibirá la gracia y la misericordia de Dios. No, para que todo que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el centro del Evangelio. O sea que lo único que tienes tú que hacer, amigo, hermano, que nos ves, que nos escuchas, es creer. Porque amén. Todo aquel que en Él cree no se pierde más, tiene vida eterna. Y ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. La salvación por gracia, no por obras. Porque de lo contrario, si la salvación se comprase, a lo mejor yo no pudiera comprarla. Porque en primer lugar, no sé cuánto costaría. Lo cual es algo ridículo con solo pensar en ello. Cristo murió en esa cruz. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él vino a pagar por tu culpa. Él vino a pagar por tus pecados. Pasados, presentes y futuros. Él pagó la culpa. Él pagó la deuda. En otras palabras, la cuenta negativa con respecto al pago de tus pecados ha sido cancelada. Tú no tienes que hacer pagos. Ya no. Porque el Señor los pagó todos por ti en la cruz del Calvario. Solamente fe es creer. Creer de que el Señor puede hacer la obra. Fíjate, amor, ahorita que decías respecto a lo que enseñan, ¿verdad? Las otras doctrinas, dice aquí en 1 Timoteo 6:3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. O sea, fíjate, es de lo que ahorita de lo que estás hablando tú, de lo que
ellos enseñan, de lo que ellos hablan acerca de que debes tú pactar, que eso es lo que ellos están enseñando. En otras palabras, estamos en estos momentos estamos viviendo ese tiempo de la Edad Media, a donde con dinero se sacaban las almas del purgatorio. Dicho sea de paso, una doctrina falsa y errónea. No hay purgatorio. Hay dos lugares a donde el ser humano, después de la muerte, irá a uno de esos dos lugares. Irá al infierno o irá al cielo. No hay lugar de intermedio. No hay purgatorio, no existe purgatorio. Mas, sin embargo, la venta de indulgencias para sacar almas del purgatorio es lo mismo que ahora estamos viviendo en la iglesia moderna. No más que ahora ya no se llama indulgencias. Y ahora usan a TVN, usan a Canal Enlace, a Enlace TV alrededor del mundo entero y toda la otra bola de lobos rapaces que se encuentran en diversos canales acá en los Estados Unidos, en diversos lugares. Que el Señor reprenda a todos y cada uno de ellos. Y en esta oportunidad estamos a punto de finalizar este segmento. Amor, quiero que le des un saludo una vez más a nuestra audiencia y te despidas, y recordándoles que en el próximo segmento estaremos hablando de lo que es la iglesia moderna, el estado de la iglesia moderna con respecto a la doctrina. Amén, amor. Esa fue la doctrina que nació a través de la Reforma, amor. La doctrina que nació a través de la Reforma fue el de la salvación por gracia y por fe. Así que hoy, en este día, en esta oportunidad, a ti te decimos, no hay otra manera de que tú, amigo o hermano que nos escuchas, que nos ves, no hay otra manera de la cual tú puedas ser salvo. Solamente a través de Jesucristo, a través de la salvación de Cristo que hizo en la cruz del Calvario, es el único medio y la única forma de que tú puedas llegar al cielo. Y en esta ocasión yo quiero mandarte un caluroso saludo y un fuerte abrazo, y deseándote unas felices fiestas y un próximo año bendecido. Yo quiero cerrar con las palabras que el apóstol Pedro le dijo a esta gran multitud, cuando él dijo: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amado amigo que me escuchas, es muy importante el poder entender, no hay otro camino, no hay otro camino para llegar a Dios Padre. No es a través de tu santo favorito, no es a través de tu virgencita favorita, no es a través de ninguna indulgencia. El camino al cielo hace 2000 años fue marcado en el camino hacia el Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz, Él abrió las puertas del cielo para ti y para mí, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en el quien podamos ser salvos. Jesucristo, el único camino. Amén. Al cielo, el único camino hacia Dios Padre. Que la gracia y la misericordia del Eterno sea con todos y cada uno de vosotros. Y en esta oportunidad quiero decirte, Ministerio La Última Llamada, este es tu servidor, mi esposa, estamos acá para servirte. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer de diversas maneras entrando a nuestra página ministerial, la www.ministeriolaultimallamada.com. Si el Señor no ha venido, la próxima semana estaremos otra vez conectados a través de tu programa. Y nosotros en esta oportunidad te decimos Maranata. La Última Llamada con el evangelista José Funes.
La última llamada.